Nuestro texto de hoy es Hebreos 2, 1 a 4, pero también veremos parte de Hebreos 1, así que quiero leer ambos pasajes para comenzar. Además, no sé si ya lo saben, pero la iglesia recientemente compró un proyector nuevo para que podamos ver la proyección en la luz del día. Entonces, los pasajes van a estar aquí arriba para que no tienen que buscar en los teléfonos. Espero que con los pasajes bien disponibles y quizás sin la distracción de ver a los teléfonos, podemos prestar un poco más atención. ¿Ok? Excelente. Hebreos 1 a 4. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ahora, Hebreos 2, 1 a 4. Por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primariamente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Oremos. Oh Padre, gracias por tu palabra. Haga tu voluntad en este día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez han escuchado la frase que la comunicación es una calle de ida y vuelta? Bueno, no sé si eso ha pasado, pero había momentos en mi vida, muy pocos, pero momentos, en que Emily me estaba hablando, pero la comunicación no estaba ocurriendo. No estoy diciendo de que no lo oí. Yo estaba ahí en la habitación, mis oídos funcionaban y tal vez le respondí, pero de ninguna manera estaba realmente escuchando lo que ella decía. Quizás estaba pensando en golf o haciendo algunos cálculos en mi mente sobre las cuentas, o me perdí en otro pensamiento, pero no estaba realmente escuchando, y todo lo que dije o hice para demostrar a mi esposa que yo estaba escuchando fue solo externo, no era real. ¿Alguna otra esposa tenía esa misma experiencia? No solo yo, ok, está bien. En estos tiempos podría ser que Emily estuviera haciendo su trabajo de hablar, de transmitir información, pero bien podría estar diciendo palabras sin sentido porque la comunicación no estaba ocurriendo, ya que yo, el receptor, no estaba haciendo mi parte. Para que la comunicación ocurra, el emisor necesita enviar la información y el receptor necesita recibirla. Algo similar sucede cuando Dios nos habla. Ya en la primera parte del libro de Hebreos vemos cómo Dios cumplió su papel como hablante. En los primeros versículos del libro de Hebreos se nos dice que Dios es un Dios que habla. A lo largo del Antiguo Testamento Dios habla.
La Biblia registra por la primera vez que Dios habla en la primera página. Mira Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrieron la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Verso 3. Entonces Dios dijo: sea luz, y hubo luz. Versículo 6, y Dios dijo. Versículo 9, y Dios dijo. Versículo 11, y Dios dijo. Versículo 14, 20, 24, 26, 28, 29, 10 veces. En el primer capítulo de la Biblia se repite la misma frase. ¿Cuál es el punto? Que Dios, nuestro Dios, es un Dios que habla. Él no es como los otros dioses de las naciones. Él habla. Pero en esas 10 veces que Dios habla en el primer capítulo de la Biblia, ocurre un cambio interesante. Las primeras 8 veces que Dios habla, Él habla consigo mismo. O dicho más correctamente, Dios, el Dios trino, tiene una conversación trinitaria. Es decir, que las primeras 8 veces que la Biblia registra que Dios habla, y yo quiero ser extremadamente cuidadoso con las palabras que uso. Las primeras 8 veces que la Biblia registra que Dios habla, Dios está hablando con las otras personas en el único Dios. Dios es 3 personas y un solo Dios. Un solo Dios que es 3 personas. Él es 100% Dios. Y cada una de las 3 personas también 100% Dios. Dios es Trinidad. Y las primeras 8 veces que Dios habla, las 3 personas del único Dios están hablando entre sí. Pero algo cambia la 9ª y 10ª vez que la Biblia registra que Dios habla. Mira versículo 27 y 28. Dios creó al hombre en imagen suya, en imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. ¿Notaron el cambio? Dios el creador, Dios el todopoderoso, que acaba de crear ex nihilo, de la nada, todo el universo, al hablar, ahora está hablando con la joya de su creación. Está hablando con el hombre. Dios es un Dios que habla y habla con los seres humanos. Ahora bien, Él no solo habló una vez y de una sola manera. Regresamos a Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras. Dios habló muchas veces y de muchas formas. Vimos en Génesis 1 que Dios habla con las otras personas en la Trinidad. Lo vimos hablando con nuestro primer padre, Adán. Más adelante en el libro de Génesis, Él habla con Caín, después de Caín mató a Abel. Luego habla con Noé, después Adán, luego con Agar en un pasaje muy interesante en Génesis 16. Él habla con Rebeca, con Jacob, con José, así sucesivamente. Y eso es solo en el primer libro de la Biblia. Dios es un Dios que habla y habla con su pueblo. Ahora bien, yo creo que algunos de esos ejemplos fueron voces audibles, algunos probablemente fueron sensaciones del oyente. Y cuando habló con José fue a través de sueños. Pero el punto es que Dios habla en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora veamos la segunda parte del primer versículo de Hebreos. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, Dios habló a los padres por los profetas. Dios es un Dios que habla, y una de las maneras en que lo hace es a través de personas a las que llamamos profetas. Un profeta en la Biblia es alguien que habla en nombre de Dios.
Moisés, Samuel, Isaías, Débora, Génesis. Estos son algunos de los profetas mencionados en las Escrituras. Dios habló a esos individuos o a través de ellos para dar un mensaje o mensajes a su pueblo. Esto es otra forma en que Dios habló a su pueblo, fue a través de los profetas. De nuevo, el punto es que Dios es un Dios que habla a su pueblo. Él guía a su pueblo. Él no es como un relojero apático que creó el mundo como un reloj. Le dio cuerda y luego se sentó y dejó funcionar solo. Él se involucra en su creación. Él habla. Y en el versículo 1 de Hebreos vemos que Dios habló a los padres por los profetas. Pero eso fue antes, en el pasado. Ahora dice el versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos, ahora en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Antes, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a su pueblo, pero ahora Dios está hablando de una manera nueva y mucho mayor. Y en el resto del capítulo 1, el autor explica cómo Jesús es superior a los ángeles. Pero su punto es que hay una manera superior a las otras formas. Porque ahora Dios nos habla por medio de su Hijo. Y mis hermanos, es el punto principal de todo el libro de Hebreos. Que Jesús, el Hijo, es superior a las otras formas. O quizás dicho más correctamente, que Jesús es el cumplimiento de esas otras formas. Esas otras formas eran buenas, pero no eran completas. Fue Dios hablando en esas otras formas, pero la comunicación no parecía funcionar correctamente. Antes, Dios habló principalmente a través de los profetas, pero ahora Él habla por medio de su Hijo, a través de Jesús. Y Jesús es, dice el versículo 3, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Jesús es superior a las otras maneras en que Dios habló, porque Jesús tiene la misma naturaleza que Dios, lo que significa que Jesús es Dios. Y Él sostiene el universo por la palabra de su poder. La misma palabra de poder, por cierto, que creó el universo en Génesis 1. Este es Jesús que nos habla en esos últimos días. El mismo Jesús que creó el mundo. El mismo Jesús que hizo la purificación de los pecados. El mismo Jesús que ascendió en los cielos. El mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios es un Dios que habla. Él se comunicó con su pueblo antes para que pudieran conocerlo, y ahora es a través de Jesús que podemos conocerlo más completamente. Porque como Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:7, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Porque si conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Dios ha hecho un excelente trabajo comunicándose, enviando información a la humanidad, a nosotros, sobre quién Él es. ¿Cómo debemos responder? Bueno, eso nos lleva a nuestro pasaje, a Hebreos 2. Mira versículo 1, dice, por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Por tanto, dice el versículo 1. Cada vez que tú ves un por tanto en la Biblia, es una consecuencia lógica a lo que lo presidió. Por tanto, o basado en la lógica de lo que el autor acaba de decir, por tanto, o en consecuencia, o ya que ahora Dios ha hablado por su pueblo por medio de su Hijo, quien es superior y cumplimiento de todas las otras formas en que Dios había hablado anteriormente.
por su pueblo. Por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído. Porque si no lo hacemos, si no prestamos atención, si perdimos de vista lo que hemos escuchado del único Hijo de Dios viviente, nos desviaremos. Quiero que todos sepan que eso es una advertencia. El autor está advirtiendo a sus lectores y lo hace utilizando un término náutico, una palabra relacionada con botes. No sé cuántos de ustedes tienen experiencia con botes. Donde Emily y yo crecimos hay muchos ríos y grandes lagos y hay mucha gente que tiene botes. Una cosa que yo sé, y quizás es la única cosa que yo sé sobre los botes, es que los botes son muy difíciles mantener quietos. Es fácil moverlos en el agua, pero muy difícil hacer que se queden en un solo lugar. Los botes no son como los carros, no presiones un acelerador para avanzar, ni los frenos para detenerse. Los botes mueven por fuerzas externas. Incluso en un día calmado, sin mucho viento, si estás en un bote por un rato, tal vez pescando, el bote se va a mover. Quizás ni te des cuenta, pero después de 10 o 15 minutos levantarás la vista y darás cuenta que no estás en el mismo lugar donde comenzaste. Puede ser por la corriente o una pequeña brisa o el subir y bajar de las pequeñas olas o el movimiento de los otros botes. Los botes se mueven. Así que, si quieres permanecer en un lugar donde deseas estar, tienes que trabajar activamente contra las fuerzas externas. Porque si no lo haces, te desviarás. Entendemos la ilustración que el autor está usando. Ahora que Dios se ha hecho carne y puesto su santuario en medio de su pueblo, haciendo su morada entre los hombres, como prometió Ezequiel 37. Ahora que Jesús ha venido y nos ha dado a conocer a Dios y su amor, como Él mismo dijo en Juan 17. Ahora que Jesús, la imagen de Dios invisible, vino a reconciliar consigo todas las cosas y hacer la paz en la cruz, como dice Colosenses 1. Ahora que Jesús ha venido y nos ha hablado en una manera más clara y superior a lo que hizo hace mucho tiempo, de muchas maneras y en muchas ocasiones, a los padres por medio de los profetas. Ahora que Jesús ha venido, debemos prestar atención. Y la advertencia es, si no prestes atención, te desviarás. Dios nos ha hablado por su Hijo, pero como dije antes, la comunicación es una calle de doble vía. Dios envió la información y depende de nosotros recibir esa información. Pero ahí no termina la conversación. Después de que recibimos la información, debemos luchar constantemente para recordar lo que hemos oído, o nos desviaremos. Nos desviaremos espiritualmente. ¿Sabe cómo se ve el desvío espiritual? En mi familia nos encantan los libros de C.S. Lewis, las Crónicas de Narnia. Ustedes conocen esos libros, las historias de niños que encuentran con el gran león Aslan en la tierra de Narnia. ¿Lo conocen? Okay. Bueno, mi libro favorito de esa serie es el cuarto, La Silla de Plata. La Silla de Plata es la historia de dos niños, Eustaquio y Jill, y su aventura en Narnia. Al principio del libro, Eustaquio y Jill están huyendo de unos bullies en su escuela en Inglaterra. Y como que están en mucho peligro, Eustaquio sugiere que le piden ayuda a Aslan para que los proteja.
Eustaquio en el libro anterior había transformado de un dragón, de un niño insoportable, a un buen muchacho, un creyente o un seguidor de Aslan. Pero Jill todavía no cree en nadie ni en leones que hablan. Aún así, ella acepta que Eustaquio ore pidiendo la ayuda de Aslan, porque los bullies se están acercando más y más. Inmediatamente, después de pedirle la ayuda de Aslan, los niños se dan cuenta que hay una puerta detrás de donde están. Y esa puerta resulta ser un portal para entrar en la tierra de Narnia. Así que los niños entran en la puerta y de repente se encuentran en la cima de una gran montaña, más alto en los cielos que las nubes más altas, las cuales pueden ver, porque justo al otro lado de un pequeño río hay un acantilado. Y desde el borde de ese acantilado, lo único que pueden ver son nubes, así que son pero muy altos. Y como a veces los niños son un poco imprudentes, Jill decide irse justo al lado del acantilado y comienza a perder el equilibrio. Eustaquio ve que ella está al punto de caerse y salta para salvarla, pero termina cayendo él mismo. Y mientras cae, un león corre hacia el borde del acantilado y comienza a soplar en la dirección del niño que está cayendo. El aliento del león llega a Eustaquio como un viento y deja de caer y comienza a flotar suavemente hacia abajo. Ahora que el león ha salvado al muchacho, camina de nuevo hacia el pequeño río y se acuesta. Jill, que nunca había visto un león de verdad, obviamente se asusta al ver un león amarillo gigante justo al lado de ella, pero se asusta aún más cuando el león comienza a hablarle. Ellos tienen una conversación y el león le dice que él la llamó a ella y a Eustaquio a este lugar por un propósito. Pero al escuchar eso, Jill se confunde porque según ella fueron Eustaquio y ella quien pidiera ayuda y llegaron ahí por su cuenta. Según su lógica, nadie los llamó, ellos fueron por su propia decisión. Y a esto, el león le responde diciendo, ustedes no me hubieran llamado a mí si no hubiera estado yo llamándolos a ustedes. Y le explica que el propósito por el cual los llamó a este lugar es para ayudar a encontrar el hijo perdido del gran rey. Y como que la tarea iba a ser muy difícil, casi imposible, el león Aslan le da a Jill 4 señales para que sepa que está en el camino correcto para encontrar el príncipe perdido. 4 señales que le guiarán, 4 señales en las que pueden confiar, 4 señales que debe memorizar. Y le dice a Jill sobre las señales, repítelas para ti misma cuando despiertas por la mañana y cuando te acuestas en la noche y cuando te despiertas en la media de la noche. Y aunque te suceden cosas muy extrañas, no dejas que nada aparte tu mente del cumplimiento de las señales. También le advierte que debido a que el aire es menos puro allá abajo en la tierra que es en la montaña, su mente se nublará y las señales no verán como ella cree que deberían verse. Entonces, justo antes de separarse, el gran león le dice a Jill, no olvides las señales y cree en las señales. Ninguna otra cosa tiene importancia. Bueno, Jill sí encuentra a Eustaquio y juntos comienzan su viaje
para encontrar el príncipe perdido. Pero a lo largo de la historia, aunque el león Aslan le dijo que si seguía las señales estaría el salvo, aunque el león le dijo a Jill que debía repetir las señales para sí misma y que nadie más importaba, Jill no recuerda las señales. Se olvida de repetirla. Se olvida de confiar en ella. Se olvida de dejar que las señales la guíen. Se olvida de creer en las señales. Y cada vez que se olvida de seguir las señales, Eustaquio y Jill se desvían. Como si fueran un bote sin ancla, se desvían de la seguridad y caen en peligro. Se desvían del camino y se pierden. Se desvían porque no prestaron mucho mayor atención a lo que escucharon. Y eso es exactamente lo que el autor del libro de Hebreos nos está diciendo. El desvío espiritual ocurre cuando dejamos de confiar en las palabras de Jesús. Ocurre cuando dejamos de seguir los caminos de Jesús. Ocurre cuando dejamos de prestar atención y como un bote empujado por un viento o como Jill y Eustaquio ignorando las señales, nos desviamos. Sucede sutilmente. Dejamos de permitir que la palabra de Dios como espada de dos filos penetre en nuestros corazones. Hebreos 4:12. Dejamos de orar con todas oraciones y súplicas. Efesios 6:18. Dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Fijamos nuestras mentes en las cosas de esta tierra, no en las de arriba. Y dejamos de hacer morir la terrenal en nosotros. Colosenses 3:2-5. Comenzamos a amar el mundo y las cosas que hay en este mundo. 1 de Juan 2:15. Y nos desviamos. No es que elegimos desviarnos, dejamos de prestar atención, dejamos de recordar lo que hemos oído y nos desviamos. ¿Has olvidado las señales? ¿Has decidido dejar de prestar atención a las que has oído? ¿Te estás desviando? Tienes que luchar. Esa es la advertencia del autor del libro de Hebreos en capítulo 2 y es mi advertencia para nosotros hoy. Debemos luchar activamente para prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído y debemos luchar activamente contra el desvío. El desvío generalmente no ocurre porque lo deseas. Lo que quiere decir es que nadie se despierte un día y decide desviarse. El desvío ocurre porque dejas de pelear. Y como un bote en un río, tienes que pelear contra las fuerzas externas que quieren arrastrarte. No va a suceder por sí sola. Tú tienes que luchar. El mensaje es simple. Presta atención a lo que has oído. Y es interesante notar que la razón por la que debemos prestar mucho mayor atención no es para evitar el desvío. El autor del libro de Hebreos nos está diciendo que Dios nos ha hablado de una manera superior y más completa a través de su Hijo. Y por eso debemos prestar atención a lo que hemos oído. Pero la razón no es evitar el desvío. Eso solo es una advertencia. Él nos dice claramente que el desvío pasará si no prestamos atención. Pero no desviarse no es la razón principal para prestar atención. La razón está en el versículo 2 y el comienzo del versículo 3. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay algunas palabras
que necesitamos entender antes de poder comprender esos versículos. Y si está bien con ustedes, no vamos a ver las palabras en griega. Yo ya hice por mi cuenta y estoy seguro que eso sería súper aburrido por casi todos ustedes. Quizás un día yo y Matías podemos hablar de cláusulas condicionales en griego tomando café. Pero en esta mañana solo vamos a ver las palabras en español. ¿Está bien? Ok. La primera palabra es porque. Cada vez que tú ves un porque en las Escrituras, significa una razón. Porque, o por la siguiente razón. Si yo le digo a uno de mis hijos, tienes que limpiar tu habitación porque acabo de pasar la puerta y tu habitación huele mal. El mandato es simple, ve y limpia tu habitación. La razón también muy simple. Tu habitación huele tan mal que cualquiera que incluso pase cerca de la puerta va a sentir ese malísimo olor. Y todas las madres dicen amén. Eso es la razón. La razón apoya el mandato o da validez o nos muestra el pensamiento detrás del mandato. Mira nuestro texto. El mandato es presta atención. La lógica detrás de lo que el autor acaba de decir es debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído o nos desviaremos. Y la razón es, antes de llegar a la razón, nos encontramos la segunda palabra que necesitamos analizar. La segunda palabra que debemos entender es sí. Cada vez que tú ves un sí en las Escrituras, usado en esa manera, significa una condición. Puedes tener esa manzana si pagas por ella. Bajo la condición que le pagues, la manzana puede ser tuya. Nuestro sí, el sí en el texto, en realidad es el comienzo de una cláusula condicional, sí, entonces. Es una cláusula donde la condición es seguida por un resultado, otra verdad o una consecuencia. La Biblia está llena de cláusulas sí, entonces. A veces son un poco difícil ver porque una de las palabras sí o entonces, mayormente el entonces, pueden estar implícitas en el texto para que la oración fluya mejor. Está ahí en el griego, pero no en nuestros textos. Mira a Juan 15. En un solo pasaje hay dos cláusulas sí entonces. El primero está en el versículo 7. Dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieren y les será hecho. El sí es fácil de ver. La condición, el sí, tiene dos partes. Si ellos permanecen en él y sus palabras permanecen en ellos. Eso es la condición. Pero ¿dónde está el entonces? Bueno, el entonces está después de la condición, después de la coma, pero está implícito, no se ve. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pueden pedir lo que quieren y les será hecho. No puedes tener el resultado a menos que completes la condición. Lo que significa que no puedes tener todo lo que pides a menos que permanezcas en Él y sus palabras permanezcan en ti. ¿Entienden? Ahora mira el versículo 10 de Juan 15. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La condición es si los discípulos guarden los mandamientos de Jesús. El entonces está implícito otra vez, pero está justo después de la condición. Si guarden mis mandamientos, entonces permanecerán en mi amor. Solo bajo la condición, dice Jesús en versículo 10, de que sus discípulos guarden sus mandamientos, el resultado será que permanecerán en su amor.
lo cual solo es posible con una justicia imputada por gracia a través de fe en Jesús. Pero eso es otro sermón para otro día. En nuestro texto, en Hebreos 2, la condición es si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Eso es la condición, el sí. Y si eso es cierto, entonces lo que sea que venga después del entonces también será cierto. El entonces está de nuevo implícito y lo encontramos al comienzo del versículo 3. Y eso es la última palabra que necesitamos entender. Entonces, después de la condición, después del sí en el versículo 2, la siguiente palabra, la primera palabra del versículo 3, es un entonces implícito. Cada vez que tú ves un entonces en las Escrituras, eso significa un resultado o una otra verdad. Entonces, unido con versículo 2, sí o bajo la condición de que la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, entonces, o el resultado es, o la consecuencia es, y aquí el autor hace una pregunta. Es una pregunta retórica con una respuesta muy obvia. La pregunta es, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El resultado o la verdad de esta cláusula condicional se parece mucho a la advertencia del versículo 1, ¿no? La advertencia del versículo 1 es que debemos prestar atención al mensaje superior que es el Hijo, y si no lo hacemos, nos desfiaremos. La cláusula condicional dice, si el mensaje o palabra de ángeles fue firme y cada pecado fueron justamente castigado, entonces tampoco escaparemos del castigo si descuidamos esta gran salvación. ¿Me entienden? Desde este punto en el pasaje, yo creo que hemos encontrado 5 cosas. Número 1. Basado en el hecho de que aunque en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en una manera superior a través de su Hijo. 2. Por tanto, la consecuencia de este hecho es que debemos prestar atención al mensaje de su Hijo. 3. Porque o la razón que debemos prestar atención es, y aquí viene la cláusula condicional, 4, si o bajo la condición de que la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Entonces, número 5, el resultado de esa condición es que nosotros tampoco escaparemos del castigo si descuidamos esta gran salvación. Pero de esas 5 cosas, yo creo que el significado de 4 de ellas es bastante claro. Yo creo que entendemos que Hebreos 2, 1 a 4 se basa en la comprensión del primer capítulo. Yo creo que entendemos que la consecuencia lógica de lo que aprendimos en el primer capítulo es que debemos prestar mucho más atención. Yo creo que entendemos que la razón por la que debemos prestar mucho más atención es la realidad de la cláusula condicional. Sí, entonces. Y yo creo que entendemos que el resultado de la cláusula condicional es que nosotros tampoco escaparemos del castigo si descuidamos o no prestamos atención a esta gran salvación. Pero esa parte de medio, cuando el autor dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿qué quiere decir eso?
¿Qué ángeles? ¿Cuál fue su palabra o mensaje? ¿Cuáles transgresiones y quién recibió esa justa retribución? Esa es la primera parte de la cláusula condicional. Si no entendemos la condición, el resultado no tiene sentido. Pero yo creo que la condición es la clave para entender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y yo creo que la mayor manera para entender el versículo 2 y responder a las preguntas es mirar la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. Y luego podemos regresar y entender el versículo 2. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Ok. Después de que el autor dice en versículo 3, la pregunta, ¿cómo vamos a escapar del castigo si descuidamos una salvación tan grande? El autor del libro de Hebreos escribe, la cual, refiriéndose a la palabra de ángeles, la cual después de que fue anunciada primariamente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. El mensaje que fue anunciado primariamente por el Señor y que nos fue confirmado por aquellos que oyeron, está relacionado de alguna manera con la palabra declarada por los ángeles. Dos preguntas. ¿Qué fue lo que el Señor anuncia? ¿Y qué fue confirmado por aquellos que la oyeron? Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo muchas cosas. Algunas de esas cosas que Él dijo son un poco difíciles de entender porque habló en parábolas. Pero aunque algunas cosas de lo que Jesús dijo son difíciles de entender, hay una cosa que Jesús repitió tantas veces que es inevitablemente clara y es la razón por la que Él vino a esta tierra. Marcos 1:38, Jesús le respondió, vamos a otro lado, a los pueblos vecinos, para que yo predique también ahí, porque para eso he venido. Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Juan 10:10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 12:27, hablando sobre cómo que Jesús debía ser levantado en la cruz. Jesús dijo, por esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y el más claro de todo, Lucas 19:10, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Puede ser que algunas de las palabras de Jesús son un poco difíciles de entender, pero la razón por que Él vino a esta tierra fue para predicar, para dar su vida en rescate por mucho y para que tengamos vida en abundancia. O dicho más sucinta, Jesús vino a buscar y salvar los perdidos. Eso es lo que Jesús declaró. Entonces, ¿qué hay con el segundo grupo mencionado por el autor del libro de Hebreos? ¿Qué fue confirmado por aquellos que oyeron? Yo creo que los que oyeron se refiere a los apóstoles y la referencia en versículo 4 a señales, prodigios y dones del Espíritu Santo es una referencia clara al libro de Hechos. Entonces, ¿qué confirmaron los apóstoles en el libro de Hechos? Pedro en Hechos 2, 38 y 39, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Pedro en Hechos 3, 19 y 20, arrepiéntense y conviértense
para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan a la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. En Hechos 4, 11 y 12, Pedro declaró que Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido para ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo los cielos dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Pablo en Hechos 13 explicó en versículo 23 que de la descendencia de ese, a Israel, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Y yo podría seguir y seguir. El punto es este: Jesús declaró que vino a buscar y salvar los que había perdido. Y los apóstoles predicaron lo mismo. Y que no hay salvación en otro nombre. Y sea cual sea la palabra declarada por los ángeles en Hebreos 2:2, sabemos que está conectado a lo que Jesús y los apóstoles predicaron. Entonces, ¿cuál es esa palabra de los ángeles? Albert Mohler, un autor norteamericano, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur y presentador del mejor podcast cristiano que existe, él dice que el mensaje declarado por los ángeles en Hebreos 2:2 es el mensaje que los ángeles declararon en Lucas 2. Y aunque yo sé que ustedes conocen ese pasaje de memoria, vamos a mirar a Lucas 2 y comenzamos en versículo 8. En esa misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños delante de vigilias de la noche. Y un ángel del Señor les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temen, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá como de señal: hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres a quien Él se complace. ¿Cuál es la palabra declarada por los ángeles? Oh, hermanos míos, el ángel trajo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que el Salvador del mundo ha venido. El Salvador del mundo, Jesús, el Mesías, ha venido. Esos no son versículos bonitos que debe ser leído por niños disfrazados como ángel en la Navidad. Eso era lo que Israel había estado esperando. Dios le había hablado antes en muchas maneras y de muchas ocasiones, pero esta vez será diferente. Esto no es solo un profeta más. Eso es el Salvador del mundo. Esas son las buenas nuevas declaradas por ángeles que resultaron ser inmutables. Toda transgresión y desobediencia recibirá una justa retribución, pero la buena noticia del Evangelio de Jesús es que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar los perdidos. La justa retribución de Dios por tus transgresiones, por tus desobediencias y las mías, fue pagado en su totalidad por el Salvador del mundo. El mensaje de Jesús es que Él, no nosotros, hace la obra de salvar. Él es el Salvador. El mensaje de Hebreos 2, 1-4 es: Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas en muchos tiempos, de muchas maneras, pero esas maneras no fueron suficientes. Esas maneras fueron buenas, pero hay una manera superior. ¿Que podría ser mejor que Dios hablara a su pueblo a través de los profetas? Dios mismo hablándole.
Y eso, en esos últimos días, eso fue exactamente lo que sucedió. Jesús, el Hijo de Dios, el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, ha venido y Él mismo nos ha hablado. Por tanto, debemos prestar atención. Debemos prestar mucho más atención a lo que se nos ha dicho. O nos desviaremos, flotaremos lejos de la verdad. Si dejamos de confiar en lo que hemos oído, si dejamos de buscar las señales para seguridad y esperanza, nos desviaremos. Oh, hermanos míos, la palabra hablada del ángel es que Jesús es el Salvador del mundo, es confiable. Jesús murió. Jesús mismo dijo que vino a dar su vida y rescate por mucho. Los apóstoles confirmaron el mismo hecho diciendo de que la promesa de salvación es para nosotros, para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor Dios nos llame. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, si sabes todo eso, si tú sabes que Jesús es el Salvador del mundo, si tú sabes que no hay salvación en otro nombre, si sabes todo eso, ¿cómo vas a escapar si descuidas una salvación tan grande? Antes, cuando no creías, tú necesitabas las buenas noticias del Evangelio. Es lo mismo que tú necesitas hoy. Debes prestar atención. Debes recordar. No debes descuidar las buenas nuevas del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que cada una de tus transgresiones y desobediencias merece una retribución justa. Tú mereces ser castigado. Tú mereces la muerte. Oh, pero Jesús vino. Vino como un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Él vino para cumplir lo que Dios habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Él vino para hacer lo que no podíamos hacer. Él venció donde Adán falló. Él vivió una vida perfecta y murió como pecador. Murió para pagar el pago de tus pecados y por tu rebelión, pero no se quedó muerto. Al tercer día resucitó en victoria, resucitó entre los muertos y conquistó el pecado y la muerte. Por eso vino Jesús. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, 1 de Timoteo 1:15. Vino para hacer lo que no podíamos hacer. Vino para morir en nuestro lugar. Vino para que Dios lo hiciera pecado, aunque no conocía el pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. 2 de Corintios 5:21. El punto que el autor del libro de Hebreos está haciendo es que debemos prestar atención al hecho que Jesús es el Salvador. Tú no eres el Salvador. Tu cónyuge no es el Salvador. Tus padres no son los salvadores. Tu pastor no es el Salvador. Es Jesús. Y no puedes olvidarlo. El mensaje que necesitabas el día que llegaste a la fe es el mismo mensaje que necesitas hoy. Y cuando desees dejar de prestar atención, te desviarás. Descuidarás esa gran salvación. Si soy honesto, yo no sé realmente qué significa cómo escaparemos. Yo no sé cuál es el castigo por descuidar nuestra salvación. Yo sé que no significa que si desvías y dejas de recordar las buenas nuevas. Yo sé que eso no significa perder la salvación. La Biblia es muy, pero muy clara en que todos
Todos aquellos que son salvos están sellados con el Espíritu Santo prometido. Y eso es un sello que nadie puede romper, nadie. Ni el mundo, ni el diablo, ni siquiera Dios, y tú tampoco. Nadie puede romper el sello de la garantía de nuestra salvación. Pero no creo que el punto de ese pasaje es, entender completamente los castigos finales de desvío, de descuidado. El punto de ese pasaje es advertirnos de prestar atención para que no descuidamos nuestra salvación. ¿Entienden la diferencia? Es solo recordando el poder del Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo vino a pagar el pago de nuestra desobediencia y darnos su justicia. Es solo cuando recordamos eso que podemos luchar contra el desvío con la ayuda del Espíritu Santo. Todos necesitamos el Evangelio. Lo necesitamos antes de creer, lo necesitamos el día que creímos y lo necesitamos todos los días después de ese día para sustentarnos hasta el día que venga el que ha de venir. Debemos prestar atención y recordar el mensaje que nos salvó. Incluso si, o especialmente si, nos hemos desviado de su mensaje. Eso es la misma lección que Eustaquio y Jill aprendieron en la Silla de Plata. No quiero estudiar todo el libro, pero después de que Jill encuentra a Eustaquio y comienzan el viaje para encontrar el príncipe perdido, aunque Aslan le dijo a Jill que si seguía las señales estaría al salvo, Jill no recuerda las señales y cada vez que olvida seguir las señales, Eustaquio y Jill se desvían. Fallan de seguir la primera señal y su viaje se vuelve mucho más difícil. Fallan de seguir la segunda señal y se desvían hacia un peligro gigantesco. Fallan de seguir la tercera señal y casi pagan el precio más grande por su fracaso. Pero después de ver los terribles resultados de no prestar atención, después de haberse desviado tanto del camino que casi pierden la vida, después de descuidar la salvación que podrían haber tenido al seguir las señales de Aslan, ellos piensan que ven la cuarta señal, pero no están seguros. No están seguros de que si pueden confiar en la señal. Y hay un asombroso intercambio entre Jill, Eustaquio y un amigo que han hecho en el camino, se llama Baraquejón. Ellos están hablando de que si pueden confiar en la señal. Y Jill dice, "Oh, ¿cómo saberlo?", exclamó Jill. "Creo que lo sabemos", dijo Baraquejón. "¿Quieres decir que crees que todo saldrá bien si seguimos la señal?", preguntó Eustaquio. "Eso no lo sé", repuso Baraquejón. "Pero mira, Aslan no le dijo a Jill lo que sucedería, solo le dijo lo que tiene que hacer. Y después Baraquejón menciona que es posible que mueran al intentar seguir la señal y dice, pero eso no nos impide cumplir la señal. Es lo mismo con nosotros. Se nos dice que prestamos atención. Se nos dice si prestamos mucho más atención a lo que hemos oído, que no descuidamos recordar que Jesús es el Salvador del mundo, que Él vino a buscar y salvar a los perdidos, que Él vino, murió, resucitó para que podamos vivir. No nos promete una vida buena si prestamos atención. No nos promete dinero, ni felicidad, ni salud, ni un buen trabajo, ni una familia. Lo que se nos promete es que si prestamos atención a las buenas nuevas que fueron proclamadas, no nos desviaremos. Permanecemos firmes, no descuidamos nuestra gran salvación, sino que viviremos en el gran gozo de ella.
hasta este punto, me pregunto si hay alguien aquí que esté pensando, está bien, yo escucho, yo tengo que trabajar más duro para prestar atención o seré castigado. Déjame ser muy claro. Si eso es lo que tú entiendes de ese texto, yo he hecho un trabajo extremadamente malo a explicarlo. El Evangelio nunca pregunta, ¿qué tan bien te ha ido hoy? El Evangelio nunca te dice que trabajes más duro. El Evangelio nunca depende de ti para el resultado. El Evangelio dice que nunca puedes trabajar lo suficiente. El Evangelio dice que nunca puedes hacer lo suficientemente bien. Y por esa razón, el Evangelio siempre depende en Jesús para la salvación. Si te vas de este lugar hoy pensando, necesito trabajar más duro para prestar atención, siempre te quedarás corto. Es solo a través del poder del Espíritu Santo que podrás luchar. Porque si viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Romanos 8, 13. Ok, entonces no tengo que hacer nada. No. Yo no dije eso. Yo dije que solo es a través del poder del Espíritu Santo que podrás tú luchar. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque, cada vez que tú ves un porque, significa una razón. Porque, o la razón de que puedes ocuparse en su salvación es porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como hacer para su buena intención. La comunicación es una calle de ida y vuelta. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Si has oído el mensaje de Jesús y respondiste en fe, excelente. Pero hoy tienes que prestar atención a lo que has oído, la cual solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo obrando en ti. Es Dios que nos guía, es Dios que nos sostiene. Lo mismo pasó con Eustaquio y Jill. Ellos pensaron que habían llegado a Narnia por su propia cuenta, pero fue Aslan quien los guió para que pidieran ayuda a él. Fue Aslan quien los guió en su viaje y fue Aslan que finalmente los guió hacia la victoria. Es lo mismo con nosotros. Dios es quien da el don de la fe. Es Dios que nos llama. Es Dios que nos sostiene. La victoria siempre es la victoria de Dios. La pregunta es, ¿dónde estás hoy? Si estás comenzando tu viaje con Jesús, o si has caminado por Él por mucho tiempo, el mensaje para ti hoy es lo mismo. Presta atención, no te desvíes. El mismo mensaje del Evangelio que te trajo de la muerte a la vida es el mismo mensaje del Evangelio que tú necesitas hoy. No lo olvides. Presta atención. Cada vez que algo trate de arrastrarte lejos, recuerda a Jesús. Recuerda quién Él es y lo que Él hizo y lo que Él sigue haciendo. No lo olvides. Tal vez estés aquí y hayas escuchado las buenas nuevas por la primera vez. O has oído el Evangelio, pero aún no has respondido con fe. Si eso eres tú no estás en peligro de desviarse. Tu peligro es mucho, mucho peor. Si nunca has respondido con fe al mensaje de salvación, estás en peligro de una retribución justa por tus pecados. Jesús es el Salvador del mundo. Él vino a buscar y salvar a los perdidos.
No hay salvación en ningún otro nombre. Si no conoces a esa salvación, estás perdido. Si estás perdido, necesitas ser encontrado. Si eres ciego, necesitas que Él te haga ver. Tú necesitas el Evangelio. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas ser traído a la muerte y a la vida, la promesa. La promesa de las buenas nuevas es para ti, para tus hijos y para todos los que están lejos, tanto todo como el Señor nuestro Dios llama a sí mismo. ¿Responderás a su mensaje hoy? ¿Prestarás al mensaje hoy? Tal vez eres como Gili Eustaquio y avanzado en el camino y te has desviado mucho del sendero. Tal vez te estás dando cuenta ahora que ha hecho la vida mucho más difícil para ti, de lo que necesitaba ser. El mensaje para ti hoy es lo mismo. Presta atención, no te desvíes. El mismo mensaje del Evangelio que te trajo a Cristo es el mismo mensaje del Evangelio que tú necesitas hoy. No estoy diciendo de que todo se solucionará si prestas atención, pero como dijo Baracajón, eso no te impide cumplir con la señal. Es tiempo de luchar. Con el poder del Espíritu Santo tienes que luchar para mantenerte firme. Quizás estás aquí hoy y no sabes si has prestado suficiente atención. Tal vez has desviado, tal vez no. No estás seguro. Solo hazte una pregunta. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Es algo normal? ¿Algo mundano? ¿Algo que tú pienses de vez en cuando? Oh, hombre, si has sido salvado de la ira de Dios por la gracia inmerecida y has sido redimido por fe en el único Salvador del mundo, Cristo Jesús, si eso es cierto para ti y esas buenas nuevas no son dulces como miel en tus labios. La pregunta del autor del libro de Hebreos es, ¿cómo vas a escapar si descuidas esa gran salvación? El mensaje de hoy es muy simple, muy simple. No importa quién tú eres, no importa dónde estás, el mensaje del Evangelio es para ti. Ahora, presta atención. Oremos. Oh Padre, gracias por Jesús. Gracias por enviar a Jesús para salvar, para buscar y salvar a los perdidos. Gracias que en Él, solamente en Él, podemos vivir. Haga tu voluntad con esa palabra. Salva los que son perdidos. En el nombre de Jesús. Amén.